Como muchos saben, el día 9 de agosto de 2021 hubo conferencia de prensa del presidente Luis Lacalle Pou y algunos de sus ministros, sobre todo el ministro de Salud Pública y el ministro de Turismo, en donde anunciaron y despejaron varias dudas al respecto de cómo se van a abrir las fronteras al turismo extranjero para esta temporada 2022. Así que quédate en el video que vamos a analizar justamente y vamos a reaccionar a esa conferencia que se dio en el día 9 de agosto. Y como el video tiene partes que hablan también de los eventos y tienen datos, lo que hicimos fue un poco reducir la conferencia, que es bastante larga, para ir directamente a lo que son las fechas y los detalles en cuanto a los ingresos de turismo extranjero y de propietarios, como vamos a ver a continuación. El Consejo de Ministros hoy ha decidido lo siguiente. Con respecto a las fronteras, a partir del 1 de septiembre se va a permitir el ingreso a nuestro país de aquellos propietarios, de aquellos que demuestren ser propietarios en nuestro país, que por supuesto estén inmunizados y se les va a requerir un PCR negativo en el momento de ingresar. Así que primera cosa, aquellos que sean propietarios o aquellos que demuestren ser propietarios. Habrá que ver en los próximos días cómo va a ser esa certificación de que uno es propietario, si va a ser un certificado previo, si hay que mostrárselo al funcionario de aduana al momento de ingresar. Es algo que hay que tener bien en cuenta, pero bueno, aquellos que sean propietarios a partir del 1 de septiembre, que estén inmunizados y que tengan un PCR negativo, van a poder ingresar al país. 1 de septiembre, propietarios extranjeros inmunizados con un PCR negativo. El 1 de noviembre, 2 meses después, allí la apertura de fronteras va a ser mayor. Vamos a tener una inmunización por encima del 75%, largamente. Si la gente sí sigue vacunando, vamos a haber dado la tercera dosis casi en su totalidad. Acá hay que tener en cuenta una cosa, para los que no están al tanto. En Uruguay, para aquellos que se dieron la Sinovac, la vacuna china, que tienen 2 dosis y están inmunizados, el gobierno adquirió dosis de vacuna Pfizer para reforzar a aquellos que se dieron la vacuna, la Sinovac, y inmunizar. Por lo que tengo entendido son 1.500.000 personas las que tienen las 2 dosis de Sinovac. Ya van anotados 1 millón para darse esa tercera dosis de Pfizer, así que quedarían 500.000 para anotarse y tener esa tercera dosis que el gobierno ya las tiene compradas. Y obviamente lo que está apostando el gobierno es justamente a ver qué pasa desde el 1 de septiembre hasta el 1 de noviembre, en esos 2 meses, con la evolución de los casos en ese proceso de apertura y paralelamente con ese refuerzo en la inmunización de la ciudadanía uruguaya. Y ese 1 de noviembre vamos a autorizar el ingreso de todos los extranjeros a nuestro país que estén inmunizados y que tengan un PCR negativo. Hasta ahí el tema relativo a la apertura de fronteras. Esta noticia es espectacular y muy esperada, sobre todo. Hay que ver qué pasa, ¿no? O sea, obviamente que si hay un aumento de casos entre septiembre y noviembre, por ahí la medida se puede llegar a reajustar. Pero si realmente se da de esta manera, es una muy buena noticia para todo el sector turístico que ha sido muy afectado, o creo que uno de los más afectados por los efectos de la pandemia. Así que podríamos decir que estamos a las puertas de una temporada normal. No sé si va a ser la mejor, pero sí a una temporada más o menos normal por el ingreso de turismo extranjero. Bueno, acá vamos a saltear un poco la parte donde el presidente de la conferencia habla de que se va a habilitar la presencialidad o la presencia de hasta 5.000 hinchas en el partido de Peñarol por
por la Copa Sudamericana, y también habla de lo que es la Noche de la Nostalgia, una noche aquí en Uruguay muy especial porque es justamente una noche donde mucha gente sale a bailar y a disfrutar de la noche, y bueno, justamente habla de eso, de cuáles van a ser los protocolos y los permisos para esa noche tan especial, sobre todo para los que se dedican a eventos. Pero ahora vamos a pasar, y para seguir en la temática que más nos interesa a nosotros, a la parte de las preguntas. Buenas noches a todos, Leonardo Silvera de Telemundo. Quisiera consultarles, en el caso de los extranjeros que ingresen vacunados, ¿qué vacunas se van a aceptar específicamente? ¿Y qué pasa con las cuarentenas, los periodos de estadía mínimos, con los protocolos en el sector turístico específicamente? Gracias. Gracias a ti por la pregunta. En estos días el Ministerio de Salud Pública específicamente va a referirse a todos los protocolos, no lo queremos aburrir hoy con esos temas, simplemente algunos lineamientos. Básicamente lo que se nos preguntaba en lo que respecta a la Argentina con la vacuna Sputnik. Los argentinos vacunados con Sputnik que estén con el proceso de inmunización completo van a estar permitido su ingreso a nuestro país. Me imagino que va a... Bueno, acá era la pregunta de cajón. Obviamente todos los que nos dedicamos al turismo sí estamos muy interesados en el extranjero en general, pero sobre todo aquí en el este, en Piriápolis, en Punta del Este, en Rocha, la pregunta es si el argentino va a poder entrar. Y como bien preguntaba el periodista, en Argentina la mayor cantidad de vacunas que se ha dado es la Sputnik. Entonces, si sos argentino y estás mirando este video, sos propietario, bueno, si tenés las dos dosis y más de 15 días de aplicada la segunda dosis y sos propietario, bueno, 1 de septiembre seguramente vas a estar pudiendo pasar a Uruguay. Me imagino que básicamente es con respecto a eso. Tenemos un problema, no quiero hacerlo más engorroso y más complejo, pero Uruguay es de los pocos países del mundo que está vacunando de 18 a 12 años. Entonces, a veces es muy difícil exigir, o mejor dicho, es muy difícil exigirle a extranjeros de 12 a 18 en cuyos países no se está vacunando. Con lo cual, sugería el ministro de Salud Pública, y yo tiendo a estar de acuerdo, de que si una familia de extranjeros vienen los mayores vacunados y los que están de 18 para abajo sin vacunarse, hasta 12 sin vacunarse, seguramente deban realizar una cuarentena familiar. Bueno, este dato no es para nada menor. De vuelta, si sos argentino, tenés las 2 dosis de Sputnik y los 15 días, sos propietario, pero vas a venir con tus hijos, probablemente en Argentina tus hijos no estén vacunados. Entonces, acá se da una casuística, como habla el presidente, como utiliza esa palabra que siempre, de qué va a pasar con esa familia. Bueno, una de las posibilidades es que tengas que estar en cuarentena familiar porque tus hijos, a pesar de que tengan el PCR negativo, igual van a tener que hacer la cuarentena en familia, en bloque, lo cual de alguna manera significa algún inconveniente. Hoy de mañana escuchaba en entrevista al ministro Germán Cardoso, ministro de Turismo, que hablaba la posibilidad de eventualmente a esos niños que vengan del extranjero poder inmunizarlos en Uruguay, lo cual sería realmente una noticia fantástica. No es el turismo de vacunas, que en otros videos atrás hablábamos, pero es un intermedio entre, bueno, si vos estás vacunado y sos argentino y tu hijo no está vacunado, bueno, capaz que te interesa venir a inmunizarlo a Uruguay. Obviamente en esta etapa tenés que ser propietario, ¿verdad? La primera parte de Daniel no la entendí de la pregunta. ¿Fue una afirmación o una pregunta? Una pregunta. Si en el caso de los propietarios van a poder entrar con sus familiares directos. Perfecto. Básicamente lo que le decía recién a Leonardo, sí, cónyuges, concubinos e hijos, con las precisiones que yo le hacía a tu colega recién. Si son menores de 18 a 12 y no tienen la vacuna, van a tener que hacer cuarentena. Si están todos vacunados, con una comprobación que estamos estableciendo vía notarial o declaración jurada de que es propietario de ese inmueble, no van a tener problema. Acá queda bien claro lo que decía el presidente: familiares directos, pueden venir hijos, cónyuges, concubinos, si están todos vacunados, lo que decíamos recién, no hay problema. Si los niños no están vacunados, van a tener que hacer una cuarentena familiar.
Pero acá lo que no aclara el presidente, y seguramente se va a estar aclarando en el correr de estos días, es, él habla de un certificado, una declaración jurada. ¿Quién lo va a hacer? Si lo va a hacer un escribano de Argentina, ¿tá? O si lo tiene que hacer un escribano de Uruguay. ¿Dónde se va a presentar ese certificado? Si se puede presentar de forma a través de una página web digital o si hay que presentarlo en el momento de pasar la frontera. Bueno, todas preguntas que seguramente se vayan a ir evacuando en el correr de estos días. Con respecto a los menores no vacunados, casi al final de la reunión hablamos, para situarlo, los extranjeros que ingresen con menores entre 18 y 12 no vacunados. Puede existir la posibilidad, porque se ha comprado una cantidad importante de dosis de Pfizer, puede existir la posibilidad de que se vacune a esa gente. En principio no sería oneroso, sería de manera gratuita. Acá cortamos por tema de tiempos la pregunta que le hacía el periodista y era si el gobierno estaba evaluando la posibilidad de vacunar a esos menores, como decía hace un ratito en el video, y si le cobraría a esos menores extranjeros. Bueno, lo que dice el presidente es que se está evaluando por la cantidad de vacunas Pfizer que ha comprado el gobierno y lo que se está, en el caso que se haga, en principio no sería de manera onerosa. Lo que quiere decir es que no se cobrarían esa dosis de Pfizer, serían totalmente gratuitas, repito, para extranjeros menores de 12 a 18 años y evitando así de alguna manera o acortando, pienso yo, el periodo de cuarentena con esa primera dosis que se vengan a dar. Puede existir la posibilidad, lo pongo y lo subrayo porque no hay decisión tomada, ante esa posibilidad de que una familia venga con estos menores que en sus países no han autorizado la vacunación de esa franja etaria. Y acá surgen un montón de interrogantes también que supongo se irán evacuando en el correr de estos días. Es, ¿desde dónde hago cómo me agendo? Tengo un hijo menor, soy argentino, soy propietario, tengo las 2 dosis de Sputnik, mi señora también y tenemos 2 chicos. Bueno, vamos a Uruguay. Listo. Bueno, lo que decíamos recién, la pregunta de cómo certifico que soy propietario y después quiero vacunar a mis hijos con Pfizer en Uruguay. ¿Cómo lo agendo? ¿Dónde lo agendo? ¿Tengo que estar en Uruguay para agendarlo? ¿Lo puedo agendar desde Argentina? Bueno, todas cosas que seguramente se van a ir dilucidando y que te vamos a estar contando en este canal en el correr de estos días. Buenas noches, Juan Pablo da Costa de Telenoche Canal 4. Quisiera consultarle al ministro de Turismo qué significan estas medidas, esta posibilidad de ingreso de turistas, cómo se va a trabajar con hotelería, restaurantes, etcétera, y al presidente de la República consultarle respecto a cómo ve el clima político. En la pasada conferencia aquí en Torre Ejecutiva, cuando se anunciaba el regreso en la educación, los números de la pandemia eran distintos y también la situación se había tensado entre oficialismo y oposición. Hoy los números han cambiado, como usted ha manifestado. ¿Cómo ve ese clima al día de hoy? Muchas gracias. Obviamente, después de tantos meses de pandemia y de restricciones, hoy es un día de mucha esperanza para el sector turístico, muy ansiado por los operadores, por los emprendedores y fundamentalmente por los trabajadores que han visto afectadas sus fuentes de trabajo. Lo hacemos con la plena convicción de estar tomando las medidas en la dirección justa y necesaria de ser lo más responsables y serios posibles, comprendiendo una situación de fragilidad de la actividad turística, pero entendiendo y por sobre todas las cosas haciendo innegociable el estado sanitario y cuidando la vida de los uruguayos por encima de cualquier otra definición. Acá esto es importante y lo decíamos hace un rato, lo bien que le viene y el momento en que se anuncian estas medidas para el sector turístico, que estamos ya en agosto, es el momento, si uno tiene en hotel, de empezar a hacer reformas, si uno tiene su casa de veraneo, de empezar a pintar, de empezar a arreglar, ya sabiendo que las fronteras se van a abrir.
Distinto era en un hotel en Punta del Este, donde la mayor cantidad de mi público era argentino y no tenía hasta octubre, noviembre, tenía esa incertidumbre de que se iban a abrir o no las fronteras. Bueno, yo creo que en el momento del año que se están dando estas medidas, como dice el ministro, es una gran noticia para todo el sector, sobre todo porque deja un margen de tiempo razonable para poder irse preparando para la temporada. Buenas noches, Ken Parks de Bloomberg News. Señor Presidente, quiero preguntarle si el gobierno maneja como un riesgo relevante la posibilidad de que no va a poder abrir las fronteras en noviembre por un rebrote en la pandemia, o es casi un hecho que la reapertura se va a dar. Iba a tocar madera, pero tiene patas. No lo estamos planteando así. Lo hemos dicho más de una vez, si hay que desandar el camino ante una inminencia de que se agrava la situación, lo vamos a desandar. Hoy no está planteado, hoy tenemos una visión serenamente optimista, serenamente optimista. Tú nos has visto acá, nunca ni cuando nos iba bien estábamos eufóricos, ni cuando nos iba mal estábamos entregados, simplemente padecíamos la situación que padecen los uruguayos, y cuando está mejor, nuestro gobierno es para los uruguayos, o sea que vamos a hacer todo lo posible por no tener que llegar a eso. Hoy no están los planes, si no, no estaríamos anunciando con tanta antelación. Que dicho sea de paso, el sector turístico lo sabe mejor que nosotros, por lo general el fin de semana del 12 de octubre o las fechas cercanas al 12 de octubre es cuando viene masivamente la gente que va a alquilar, va a planificar su vacación, sobre todo del otro lado del Río de la Plata. Este aviso del 11 de noviembre es para que aquella gente que hacía esa movida ese fin de semana o esa cercanía con el 12 de octubre ya sepa que no lo va a hacer ahí y que lo puede hacer el 1 de noviembre. Al mismo tiempo, ustedes saben bien que el sector turístico, la inversión la planifica con tiempo. No se le puede decir el 1 de diciembre, dale. Entonces, por eso es que hoy anunciamos estas cosas, y yo hoy al principio de la conferencia dije 2 o 3 veces 9 de agosto, subrayé la fecha y la situación actual, que esperemos que no cambie. A ver, con la movilidad que va a haber el 24, ¿hay alguna chance de que suban los casos? Y sí, hay una chance de que suban los casos. Estamos ante una situación de que pensamos que se va a desmadrar, lejos de eso, entre otras cosas, y suscribo de vuelta, y aprovecho a decir, por efecto de las vacunas, que seguimos estimulando a que la gente se vaya a vacunar. Bueno, ahí le gané de mano al presidente lo que acaba de decir hace un ratito, justamente dejar ese periodo de tiempo razonable para que todos nos podamos preparar para la temporada. Y también está bien lo que dice el presidente, si los casos hipotéticamente se dispararan a unos números incontrolables, bueno, siempre la posibilidad de dar marcha atrás, pero como dice, están pisando sobre proyecciones con cierto nivel de seguridad, y todo parecería indicar de que el 1 de noviembre tendríamos un Uruguay abierto de fronteras. Entonces, está bien la pregunta que hizo el periodista y está bien la respuesta que da el presidente en cuanto a eso. Bueno, ahí terminaba la conferencia de prensa, como decíamos, del presidente y algunos de los ministros, dándonos, yo creo que un muy buen aliento, sobre todo dando fechas, dando, diríamos, certezas. Y bueno, hay que estar atento. Quedan muchas interrogantes, como decíamos recién. Bueno, ¿cómo van a acreditar esos extranjeros a partir del 1 de septiembre que son propietarios? Si lo van a hacer con un certificado hecho en Argentina, si lo van a hacer con un certificado hecho aquí en Uruguay, si simplemente firmando una declaración jurada, si tienen que presentar documentación, no sé, venir con la escritura. Hay mucha gente que tiene la escritura acá en Uruguay, ¿cómo va a ser si la tiene en Argentina? Si va a ser un trámite web, o si van a ir con ese certificado o los títulos en la aduana. Quedan algunas interrogantes que seguramente estos días se van a estar evacuando, y también interrogantes y cosas muy interesantes al respecto de esa posibilidad de los menores. Si sos argentino, sos propietario, tenés las 2 vacunas, pero tus hijos no están vacunados, bueno, capaz, porque todavía no está determinado al 100%, pero probablemente puedas venir a Uruguay con tus hijos de 18 a 12 años
y lo puedas vacunar acá en Uruguay. Pero, de vuelta, algunas interrogantes. ¿Dónde lo voy a poder agendar? Probablemente tenga que hacer la cuarentena también, porque si lo tengo que agendar acá en Uruguay, tengo que esperar esos días de que agendo, de que me dan fecha y se puede vacunar. Entonces, un montón de interrogantes que quedan, pero yo creo que estamos más cerca de llegar a esa libre frontera o ese libre acceso entre los países extranjeros y Uruguay. Como siempre te decimos, suscríbete a nuestro canal, dale a la campanita, dale like, seguinos en Instagram y en Facebook, porque vamos a estar en los próximos días tratando de contestar todas estas interrogantes que acabamos de dejar al final de esta conferencia de prensa que dio el presidente Luis Lacalle Pou el 9 de agosto, hace unos días nomás.